Seguro. Bueno, ok. Pero yo quiero ver a Verónica que ponga el video, o Pito. No sé cuál de los dos esté ahí, pero que abran la cámara, hombre, sin miedo. Queremos verlos. Hace años que no los vemos. Bueno, bien decías, Teresita, fue una época muy curiosa. Para nosotros, para Andy y para mí, fue el principio de los 70s, 72 específicamente. En De- ese año, Maida y yo, Vero, hola, ¿cómo estás? Se nos había escondido la Vero, mira. Es que no estoy maquillada. ¿Y a quién le importa eso? Aquí en la casa estamos en pijama, tranquilos, todo el mundo encerrado. Y Pito no está por ahí. Pito está trabajando. Eso es bueno, mejor todavía, que trabaje duro. Ok. Y él trabaja bien duro. Pues fue una época muy curiosa. Ah, yo recuerdo, hace un rato Andy nos comentaba que en Nueva Orleans él empezó a oír algo sobre renovación carismática en la Iglesia Católica. Nosotros habíamos participado en algunas, más que nada en un movimiento juvenil dentro de la Iglesia Católica. Y Maide y yo fuimos a Costa Rica en un pequeño Fiat que yo tenía muy incómodo. Cuando llegamos a San José, desde Guatemala a San José, unas 17, 18 horas manejando sin parar. Maida con un problema que tenía muy serio en la columna, que luego les digo cuándo se sanó. Llegamos allá y no podía ni moverse. Se tiró en una cama y estaba dolorida terriblemente. Uh, Sin querer queriendo empecé a oír hablar de unas cosas raras que estaban pasando en alguna ciudad en Estados Unidos, donde se había empezado a ver la realidad del Cristo vivo. Y dije, no, pues claro, así es, no está muerto, Él resucitó y está vivo. Y si está vivo, pues definitivamente, o sea, inmediatamente me llené de la realidad de lo que estaba oyendo. Quien me estaba comentando me comentó que había una monja que había tenido esa experiencia aquí en Estados Unidos y que estaba en Costa Rica. Tratamos al día siguiente de ver cómo averiguamos. Lo único que conseguí fue un libro. Y conseguí un libro que se llamaba Pentecostales Católicos. Regresé a Guatemala. Bueno, perdón, ese día oré en silencio. No me atreví a hacerlo en público. Estábamos en la casa de mi cuñado. Y oré en silencio pidiéndole, Señor, quítale el dolor a Mayra. Yo no pedí que la sanara, porque no me atrevía a tanto. O sea, estábamos acostumbrados a otra cosa. Y le dije, Señor, yo sé que tú estás vivo. Es que creo que esa es la clave de todo esto. El ver que Jesucristo no está muerto, no es un recuerdo. Lo teníamos en un crucifijo. No, Él no estaba en ese crucifijo. Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, para librarnos a nosotros. Pero está vivo y quiere darnos vida. Y en ese momento lo creí, le dije, Señor, tú puedes sanarla. Digo, tú puedes quitarle el dolor, fue todo lo que pedí. Y le quitó el dolor. Cuando llegué al cuarto, dije, bueno, ven que están llamando para almorzar. Ella normalmente, para poderse levantar cuando estaba en esa situación, había que llamar a un quiropráctico que venía y le hacía no sé qué cosas, la colgaban del cuello. Y era horrible para que pudiera volver a caminar. Eran unos dolores terribles y teníamos radiografías y todo, y le habían prohibido cargar a nuestra primera hija que pesaba más de 10 libras, porque no podía cargar más de 10 libras. En ese momento le dije, bueno, acompáñame, vamos a almorzar. Se paró, como si nada. Dije, uy, gracias, señor, pero no le quise decir nada. Pasaron los días de esa semana, regresamos a Guatemala y a los pocos días en una reunión de cursillos, conté la vivencia y al final de contar la vivencia me llegaron 3 con diferentes tarjetas de acupunturista, de quiroprácticos y de no sé qué. O sea, nadie creyó. Y le volvieron los dolores. No sé qué pasó, pero le volvieron los dolores. Unos meses más tarde, en diciembre,
había un sacerdote que trabajábamos juntos ahí en el movimiento de jornadas de vida cristiana, de nombre René Estrada. Y el padre Estrada llegó a visitar a mi cuñado, estábamos almorzando con él, cuando nos empezó a contar que él estaba allí, pero lo contó calladito, porque si se enteraba alguien era un problema. Nos contó que él había empezado a ir a un grupo ahí en la zona 14, a un grupo donde habían 60 católicos y eran unos misioneros pentecostales, y había recibido el bautismo en el Espíritu y que estaban viendo milagros y estaba todo entusiasmado. Y le dije, ¿qué día es la reunión? Miércoles. Yo voy el próximo miércoles. No, pero es que es por invitación. Le dije, no, a mí no me deja de invitar a nadie. Yo voy a llegar. ¿Dónde es? Y lo obligué a que me dijera dónde era. Y llegué la siguiente semana. Esa semana, Mayra y yo, al final de la reunión, entregamos nuestra vida a Jesucristo, cosa que no habíamos hecho nunca. Entregamos nuestra vida a Jesucristo y pedimos que oraran por el bautismo en el Espíritu Santo, porque ya habíamos leído sobre eso, pero no sabíamos cómo era. Y les digo, ¿y qué pasa? ¿No van a orar por el bautismo en el Espíritu Santo? Oraron y nosotros no oramos en lenguas. Y esa parte de que no oramos en lenguas se la dejo a Andy, porque después tuvimos él y yo una experiencia muy bonita. Andy, Bueno, sigue pues con la historia. yo tuve algo parecido que a lo que le pasó a Pepe al principio, ¿no? En el sentido de que yo estaba necesitado de algo. Había estado leyendo la Biblia cuando estaba estudiando en la universidad y qué sé yo. Había leído la Biblia, pero sabía que faltaba algo. Y entonces un día fui a visitar a un primo mío a Nueva Orleans cuando ya estaba de director del Liceo Guatemala. Y el primo mío me empezó a hablar de los carismáticos y qué sé yo, y que eso estaba raro, pero... Y yo no le dije nada, pero le dije, oye, ¿y hay algún libro de esto? Y decía, un padre jesuita escribió un libro. Ah, yo quiero comprar el libro. Y antes de coger el avión de vuelta para Guatemala, compré el libro del sacerdote. Cuando empecé a leer, me di cuenta de que eso era precisamente lo que yo estaba buscando, lo que yo estaba necesitando. Yo siempre decía, bueno, ¿cómo es posible que los cristianos del siglo I y del siglo II dieran su vida por Cristo y tuvieran fuerza para dejar que los quemaran y que esto y que lo otro? Yo no puedo entender eso. ¿De dónde sacaban esa fuerza? Y entendí que era, por lo que decía el libro, era el Espíritu Santo, que era lo que nos faltaba todavía, o el que nos faltaba todavía. Ya anteriormente me había arrodillado en mi celda pidiéndole al Señor que me aceptara, que yo lo aceptaba a Él y todas las cosas, pero diciéndole también, Señor, mira, yo no sé a dónde me va a llevar esto. Mejor dicho, sí lo sé, pero no tengo fuerza para hacerlo. Así que, si esto es lo que tú quieres, aquí estoy yo, me entrego y tú verás qué es lo que haces conmigo. Y después de eso vino lo de entender que había un movimiento carismático y entonces un día ya no aguanté más. Ahí dejé, me acuerdo que estaba, creo que firmando unos expedientes, qué sé yo, lo eché todo a un lado y empecé a hacer llamadas y llamadas y llamadas, a ver quién me decía dónde había un grupo carismático en Guatemala. Todo el mundo me decía lo mismo, ten cuidado, que esos son protestantes, que esos están escondidos para ver a ver cuánta gente se lleva de la Iglesia Católica. Yo decía, no sé, ya yo estoy del otro lado. Bueno, entonces por fin di con Pepe. Dije, déjame llamar a Pepe. Y me dice, sí, cómo no, sí, claro que sí, yo estoy en un grupo carismático. El viernes tenemos las reuniones, ¿quieres que te vaya a buscar? ¿Sabes cómo es Pepe, no? Pues ese mismo viernes, que creo que era el segundo viernes que él iba a la reunión, ya yo iba también a la reunión carismática. Y así empezaron las cosas
hasta que hubo, yo no me acuerdo ni qué problema fue, pero era algo que teníamos que hablar entre algunas personas del grupo porque estaba pasando algo que había que arreglar. Bueno, entonces nos reunimos en casa de Pepe con el pastor Tim Robinstein, ¿verdad? Robinstein, sí. Okay. Con Tim y con, no sé, 2 o 3 personas más. Y yo empecé a darle mi opinión muy especial, extraordinaria, del señor que ha estudiado en la Universidad de Barcelona. Toda la historia, ¿no? Y cuando terminé de hablar, Tim me dejó así chiquitito, porque me dijo, oye, tú no estás bautizado en el Espíritu, ¿verdad que no? Y yo digo, no, yo no. Bueno, ¿y tú quieres recibir el bautismo en el Espíritu? Sí, yo sí, claro que sí. Bueno, entonces me acuerdo que era unas sillas que tenía Pepe ahí y puso a Pepe en una silla y a mí me puso en otra. Y empezó a orar aquel hombre. Yo no sé si había alguien más orando con nosotros. El caso es que Pepe empezó a orar en lengua y a reírse, y aquello era la fiesta del mundo. Y yo empecé con las lenguas del Pato Donald, porque mis primeras lenguas fueron cuac, 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 cuac. Yo no sé si Pepe se acordará. Yo estaba avergonzado porque siempre me han gustado los idiomas y pensaba que yo iba a hablar mandarín, no sabe Dios qué lengua rara. Y empecé a hablar con el Pato Donald. Y entonces en mi interior le dije al Señor, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y el Señor me habló clarísimo, me dijo, porque si no te quebranto, no te puedo usar. Ok, Señor, entonces quebrántame todo lo que tú quieras. Y cuando dije eso, empecé yo también a orar en lengua. Ese fue el bautismo en el Espíritu mío y la confirmación del bautismo en el Espíritu de Pepe. Ahora, Pepe, si quieres seguir el cuento. Lo que no sé si tú te acuerdas fue que cuando los dos empezamos a orar en lenguas, Ay, hijo, ya yo tengo 80 años. sí, nos paramos y nos agarramos así, nos abrazamos y empezamos a correr. Y era un apartamentito chiquito donde yo vivía, o sea, estábamos en el comedor del apartamento, pero empezamos a correr alrededor de la mesa y corríamos como un par de idiotas. Yo corriendo. Tú corriendo, nos agarramos y corríamos alrededor de la mesa. Bueno, corríamos al paso, ya. No como corren ahora, no era un maratón, pero fue, lo que sí es que yo ese día experimenté una libertad extraordinaria. Mi experiencia con las lenguas es que íbamos a grupos, o sea, en esa época ya habíamos dado seminarios de vida en el espíritu, íbamos a grupos carismáticos todos los días, estábamos fundando grupos por toda la ciudad. Y en uno de esos grupos empezó a suceder algo que sucedía en muchas de las reuniones a las que íbamos. Porque había un sacerdote y una señora que oraban en lenguas, pero ya yo me había aprendido los dos cómo era. Porque él empezaba, Urra, Babajanda, Babasiki, Babasaya, y ella seguía, y ya yo me sabía de memoria lo que iban a decir. Entonces, ya yo no creía en las lenguas, la verdad. O sea, no creía ya. Llegó un momento que dije, no puede ser, me voy de aquí. Todo esto es una mentira. Empecé a clamar al Señor en esa reunión, me acuerdo como si fuera hoy, y a decirle, Señor, la única forma en que yo creería que esto eres del Espíritu Santo, que eres tú actuando en las personas, es que en este momento Maida, mi esposa, Maida, empezara a orar en lenguas. Porque yo de los demás no creía nada. Yo diciéndole que en este momento Maida empezara a orar en lenguas y me acerco a Maida que ya estaba orando en lenguas y la oigo y yo no lo podía creer. Dije, no puede ser, Señor, gracias. Ok, eso derribó una barrera. Yo tenía una gran barrera, yo soy una persona poco dada a esas cosas, soy más analítico y
Y bueno, derribó la barrera. Este día que estábamos con Andy, que Tim oró por nosotros dos y que los dos recibimos las lenguas al mismo tiempo, este día derribó la barrera en mí y me dio una libertad extraordinaria. Y de ahí seguimos, pero al poco tiempo Andy se metió a estudiar profundamente la palabra y su conocimiento de la palabra era tremenda para nosotros, que el resto del grupo no entendíamos nada. Es más, eh, el cardenal de esa época nos mandó un espía, el padre Varela, que después recibió el bautismo en el Espíritu con nosotros en un seminario, y él me decía, Pepe, yo no entiendo, es que yo viéndolos a ustedes hablar, yo decía, solo el Espíritu Santo puede hacer esto, porque no saben nada. El padre Valera era un teólogo muy conocido en Guatemala, y por eso el cardenal lo envió a investigar lo que estaba pasando en estos grupos. Y en la séptima semana, creo que fue, no sé qué semana del seminario de vida en el Espíritu que dábamos, me tocó orar por el padre Varela, por el bautismo en el Espíritu, y fue poderoso, y de ahí siguió él toda su vida. Creo que acaba de morir hace poco tiempo, pero fue una persona extraordinaria. Y él nos decía, yo los veo y ahí veo el poder de Dios, porque ustedes no tienen ningún conocimiento teológico, todo lo que hablan es guiados por el Espíritu. Y así era. Cuando íbamos a predicar, no sabíamos cómo prepararnos, agarramos la Biblia y Dios nos iba hablando, Dios nos iba guiando. Andy era nuestro guía espiritual y quien nos enseñaba y nos aclaraba. Y yo tengo un ejemplo muy fuerte que contar al respecto, y fue el bautismo en agua, del cual, el cual rehuía tremendamente, porque doctrinalmente, como católico, o sea, tenía un rechazo absoluto que no podía bautizarme en agua, porque ya yo estaba bautizado, de niño me habían echado un chorrito. Y un día, ya Andy vivía en esa época, Andy ya había pasado por todo su proceso. Yo quiero solo contarles que el caballero que tenemos aquí era el director del Liceo Guatemala, el colegio católico más importante de Guatemala. Y tenía varios años de ser hermano marista, era un hombre muy reconocido en el ambiente. Después ¿tú quieres contar la parte de cómo te premiaron cuando vieron tu caminar carismático? Eso fue muy interesante porque yo era el superior de la comunidad, ¿verdad? Éramos 11 religiosos que trabajábamos ahí en el Liceo Guatemala y yo era el superior. Pues yo tenía que dar conferencias a los padres de alumnos, a los alumnos, a los profesores, que eran más de 100. Y al principio hablaba de sociología y de psicología y toda la demás bobería, ¿verdad? Pero de buenas a primeras empecé a hablar de la Biblia y hablar de la Biblia y hablar de la Biblia, porque entendí que lo otro no servía para nada. Y los hermanos estaban furiosos, no podían entender aquello. Y se fueron todos, creo que faltaron uno o dos, se fueron todos con el hermano provincial, el superior de nosotros, sin saberlo yo, por supuesto. Y le dijeron, mire, hermano superior, es que nosotros ya no sabemos qué hacer con el director. Yo no sabemos qué hacer. Porque este hombre, además que es Biblia, parece un pastor protestante. Ya estamos cansados de él. Bueno, entonces él inmediatamente me llamó. Él había sido el director mío en el seminario. Y había mucha confianza. Me dijo, Ángel, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le dije, ¿por qué? A mí no me está pasando nada.
No, porque mira que dicen, eso, sí, sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí, que yo recibí el bautismo. ¿Qué? Sí, el bautismo en el Espíritu. ¿Y eso qué? Entonces le hablé un poco. Ay, me dice él, ay, Señor, y este hombre, ¿qué vamos a hacer con él? Oye, pero tú no eres capaz de dejar todo esto para poder seguir de director del liceo. Yo le dije, no, yo al Señor no lo voy a dejar. ¿Qué va? Dice, bueno, te voy a mandar a España, al Escorial, a lo que le llaman el segundo noviciado. Ahí vas a estar 5 meses y vamos a ver qué pasa durante esos 5 meses y después de ello. Muy bien, no hay ningún problema. Yo a España me voy encantado en cuanto me digan. No tengo ni que hacer las maletas. Bueno, y me mandó para España, pero entonces en cuanto ya quedó aquello de que ya yo había tenido que hacer, porque fue lo que me ordenó, tenía que hacer una carta de renuncia. Bueno, yo hice mi carta de renuncia, se la presenté y el resto de la comunidad, prácticamente todos, yo no sé si alguno lo hizo, pero prácticamente todos me negaron hasta los buenos días. Yo me tenía que sentar a desayunar, almorzar y comer en otro momento, porque nadie me dirigía la palabra, para nada. Bueno, ok, tranquilo. Cuando llegó el momento, pues me fui. Y bueno, fui a parar allí al Escorial. Y en el Escorial, pues me encontré con que llegó el asistente general, que también era conocido mío y éramos amigos y todo lo demás, o creía yo que éramos amigos. Y ese hombre me ha llamado a su cuarto y me ha dado una refriega de insultos y de cosas que le habían llegado desde Guatemala, de barbaridades y atrocidades que según ellos yo había hecho. Bueno, en fin, que se me reviraron. Entonces yo simplemente el último día del segundo noviciado me perdí. Era casi ya la Navidad y fui a celebrar la Navidad con unos amigos míos en Barcelona. Ya desde entonces, ya solamente cuando regresé a Guatemala, yo era ciudadano guatemalteco y tenía que regresar allí. A Cuba no podía volver. Cuando llegué a Guatemala fui al Liceo Guatemala, recogí las pertenencias mías que quedaban allí, unas que había dejado yo y otras que, aunque las había dejado, me las habían perdido, entre comillas. Esas ya no las volví a ver más. Y me fui a donde pude, pasé la Nochebuena y la Navidad y todo eso, las pasé durmiendo en un cuarto de un jardín donde lo que había era carretillas y cosas ahí metidos, y bueno, y así fui poco a poco levantando y levantando y levantando. Y sé que hubo incluso algunos que hablaron muy mal de mí en las iglesias y con todos los sacerdotes que pudieron. Me llegaron 2 amigos míos de los hermanos maristas, me llegaron a donde yo estaba parando, una casa de huéspedes, y me dijeron, oye, mira, tienes que ir a los periódicos, porque eso que está pasando contigo y lo que están diciendo aquí en Guatemala contigo, ya yo estaba de vuelta en Guatemala, ¿no? Eso que están diciendo no puede ser, porque es que eso es falso. Pero vete a los periódicos que te están desprestigiando. Yo le dije, no, yo no voy a periódico ninguno. ¿Y por qué no vas a periódico ninguno?
muy sencillo. Yo tengo un Dios que me defiende. Yo no necesito de que irme a los periódicos a defenderme, que me defienda mi Dios. Y después pasaron un montón de cosas tremendas que prefiero ni mencionar, pero quedó bastante claro que no era yo el que estaba haciendo daño o tratando de hacer daño, sino que eran otros, ¿verdad? Y tranquilamente estuve trabajando en donde pude, aquí y allá. Estuve trabajando en Frisa, el lugar este de los pollos y todo demás, que era de unos primos míos en ese momento. Bueno, y al cabo de 3 años, bueno, el Señor me respondió una pregunta que le tenía. Mi pregunta era, bueno, Señor, yo ahora lo que quiero es lo normal. Yo quiero casarme y tener una familia. Y el Señor me decía un poco como decía el chino, ¿no? Pela poquito. Bueno, ok. El caso es que a través de una persona de mi familia que vivía allí y en Miami, empecé a entablar relaciones con una joven que quería ayudar a un sacerdote que había salido de la congregación, o de la, no sé, había colgado la sotana, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y que no sabía cómo ayudarlo, pero que él había llegado a ella y le había dicho, mire, yo necesito que usted me ayude porque yo sé que usted es evangélica y yo no me quiero acercar a nadie de la Iglesia Católica, y tenía un caso muy feo. No era culpa de él. El caso es que ella, queriendo ayudar a ese hombre, se enteró de mi parienta y establecieron la comunicación, y entonces ella me escribió a mí, o le escribió a la parienta, y la parienta me dio la carta a mí. Y ahí empezó una relación que terminó con nuestro matrimonio. Llegó el momento en que yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella estaba, según dice eso, la hermana, estaba llorando y todo lo demás. Bueno, ok. El caso es que arreglamos las cosas y yo vine y me casé aquí con ella y vivimos entre una cosa y otra, y trabajando en Editorial Vida y después trabajando en Jimmy Swaggart Bible College. Bueno, entre una cosa y otra, después fundando ahí en Jimmy Swaggart, fundé una iglesia hispana. Después nos fuimos de misioneros a España, estuvimos 4 años, el director del seminario estuve allí, esos 4 años, después regresé y Lakeland y por aquí y por allá, y tuvimos los 3 niños que tenemos, el mayor, el hijo mío, el varón, y las otras 2, las hembras. Y bueno, vivimos casados 40 años hasta que un mes después, menos de un mes después de haber cumplido los 40 años de casados, el Señor me la llevó y ella está con el Señor, feliz de la vida. Y bueno, algún día nos reuniremos por ahí arriba. No sé si tienes algo más que contar, Pepe, porque la verdad es que ya me fui de lengua yo. Dale, hijo. Está bien, nos contaste tu vida hasta hoy. Sí, casi. Bueno, hay muchas cosas que no conté, pero sí, yo sé. Hay muchas cosas muy interesantes, pero para nosotros tú eras siempre el recurso espiritual a quien podíamos acudir. Estuviste como pastor con Gamaliel Duarte y después te fuiste a Miami cuando conociste a Aida y todo el proceso que nos contaste. sí. Y estando en Miami, me tocaba llamarte por teléfono cada vez que teníamos dudas. Sí. ¿Verdad, Lila? ¿Te acuerdas? Sí. Obvio. Tú me llamabas un sábado sí, un sábado no. Me llamabas desde Guatemala.
Ok. Y eran un montón de dudas respecto a los 10 mandamientos y a todas las cosas que veíamos que no concordaban. Ah, sí, bueno, esa es la cosa. Los 10 mandamientos Y a los Verónica le estudiaron, costó mucho los eso. estudiaron, sí. Me acuerdo, me acuerdo. A las 8 o las 9 de la mañana del sábado me decía Aida, oye, ya está Pepe en el teléfono. Ya iba yo. Entonces, él me hacía las preguntas y toda la cosa. Y al final siempre me decía lo mismo. Bueno, ¿cómo era la cosa? Yo, ay, si me acordara. Bueno, No, yo te pedía sí, que me sí. hablaras más. ¿Eh? Yo te pedía que me hablaras más. Sí, no, yo, Tú sí. siempre me Ah, decías. él me decía, bueno, ¿tú qué opinas de esto? Siempre me decía esto, ¿te acuerdas? Y yo le decía siempre, Pepe, mi opinión de qué sirve. Lo que sirve es lo que dice la palabra de Dios, Pepe. Yo, mi opinión, puedes creer en ella o decir, no, yo no creo en eso y ya. Entonces, busca, mira, en tal lugar, busca en la Biblia tuya. Tú tienes una Biblia. Sí, yo tengo una Biblia. Pues mira, en tu Biblia busca allí y llega tú a tu propia decisión. Yo Y me yo no acuerdo sabía nada, pero así fue como el Señor lo fue tumbando. que en una ocasión empezó la inquietud, Maida y Gladys eran las que me empujaban. Y empezaron las dos con lío de que se querían bautizar en agua. Sí, Y yo dije, yo no. el tema. Hay un solo bautismo y no sé qué, bla, 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 bla. Pero bueno, te llamé una de mis tantas llamadas esas que te despertaban. Y, y te empecé a hacer comentarios, no hablé del bautismo de agua, te empecé a hacer comentarios de lo que estábamos viviendo y te decía, Andy, es que ya siento como que hay un muro, como que hay algo que no hemos Un logrado pasar. techo que no pasábamos. Era ¿Verdad? un techo que rebotaba todo de regreso. Así es, y lo compartíamos con todos ellos y estábamos viviendo todos esa cuestión de como que el Señor nos quería llevar a algo más, pero no lo podíamos lograr por algo. Había algo que nos estaba bloqueando, como dice Verónica, o un techo. Y yo comentándole esto estaba, y Andy solo me dijo, recuerda que aquí en Miami tienes casa, piscina y pastor. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, convénceme tú de que yo me tenga que bautizar en agua. Me dijo, yo no te voy a convencer. Si el Espíritu Santo no te convence, yo no puedo hacer nada. Y entonces le dije, bueno, pues nosotros vamos para allá tal día, era una semana después o 15 días después, vamos para allá y Gladys y Mayra se quieren bautizar. Nosotros llegamos tal día y Gladys llega una semana después, así que las puedes bautizar tal día. Ok, está bien. Cuando llegamos a Miami, le volví a pedir a Andy que me hablara del bautismo en agua, de por qué había que bautizarse en agua. Y me dijo, sí, cómo no, ahí vamos a hablarlo. Tenemos una semana. Y en toda la semana no me dijo una palabra. Ni una palabra me dijo sobre el bautismo en agua, en toda la semana. Llegó el día del bautismo de Gladys y Mayra. Gladys es mi cuñada. Llegó el día de las dos hermanitas a bautizarse y yo no sé cómo, el Señor me levantó muy temprano, me fui a la piscina, me puse a limpiar todo el patio porque ahí íbamos a tener a un grupo de hermanos que iban a llegar y toda la cosa, a limpiar todo aquello, las escobas y a limpiar la piscina. Y en eso estaba cuando el Señor claramente me habló, pero clarísimo, y me dijo, suéltalo todo y vea la palabra. Lo solté, me fui a la sala. La noche anterior habíamos tenido una reunión de oración y había un montón de Biblias. Entonces, agarré una Biblia inmediatamente, abrí y Dios me empezó a hablar. De entrada abrí en Romanos 6:3. Y de ahí siguió el Señor hablándome del bautismo en agua, uno por uno. Todos los versículos estuve, no sé, media hora,
40 minutos, no tengo la menor idea cuánto tiempo, pero es el mejor seminario sobre bautismo en agua que he visto en mi vida. No te Y el lo más digo. bueno, no es el más corto, porque el más corto fue el de Felipe, ¿verdad? Pero Dios me habló tan claro que tomé la decisión, pero no dije nada, porque era muy orgulloso y me quedé callado. No dije nada. En la noche llegó Andy, llegaron los amigos que iban a estar con nosotros y le dije, bueno, ¿cuándo me vas a convencer de bautizarme en agua? Y me volvió a decir lo mismo. Me dijo, si el Espíritu Santo no te ha hablado, yo no hago nada. Es más, voy a bautizar a Gladys nada más. ¿Cómo? Maida brincó inmediatamente. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a bautizar aquí? ¿Y yo qué? Y Andy me acuerdo que le dijo, ustedes dos siempre han caminado juntos en el Señor. Todos los pasos lo han dado juntos y yo no voy a romper ese patrón. Entonces me eché a reír y les conté lo que me había pasado esa mañana. Y mi experiencia del bautismo en agua fue grandiosa, Ahí grandiosa. en el espíritu. Ahí en el Tuve espíritu. que sacar del fondo de la piscina. Sí, morí, definitivamente morí. Cuando este hombrón, porque ahí donde lo ven sentado está tranquilo, ¿no? Pero un tipo de mi tamaño, pero fuerte. Cuando me agarró y me hundió, yo sentí una plancha de mármol de este grueso que venía sobre mí. Y era mármol, no era piedra, ni maderita, ni nada de eso. Era una plancha de mármol. Y la fracción de segundos que está uno bajo el agua, porque es rápido, para mí fue increíblemente amplia y todo lo que Dios me dio en ese tiempo fue increíble. De hecho, yo había tratado de dejar el cigarro y yo decía en los retiros que el cigarro era lo más fácil que había de dejar, ¿verdad, Claudio? ¿Te acordás? Decía, yo le he dejado 45 veces porque ustedes no lo pueden dejar una. Yo lo había dejado ya 45 veces, pero nunca. De cigarro en Y, el baúl. y ese día tenía cigarros por todos lados. Nosotros comprábamos los cigarros por cartones y habían por todas partes. Yo me los metía aquí con el encendedor a la par. Me acuerdo que a la mañana siguiente hice así a las 10 de la mañana. No, voy a esperar un ratito más. La verdad que no he tenido ganas de fumar. Y así llegué hasta el domingo. Y el domingo tuvimos otra reunión gloriosa en la casa. El domingo tuvimos una reunión donde incluso tuvimos una gran visión del Señor danzando alrededor nuestro, ahí en medio de la reunión. ¿Te acuerdas de eso? Pues esos son parte de las memorias que tenemos, pero yo creo que para no cansarles con el tiempo, yo prefiero dejar que Andy nos deje alguna enseñanza en la palabra. Bueno, yo tengo aquí algunas notas que tomé de algo que pudiera ser útil, ¿verdad? No pienso hacer ninguna cosa así, ningún fervorín, como decía el otro. Pienso dar algo que pueda ser útil. Los historiadores de la iglesia dicen ellos tranquilamente, y entre ellos hay uno que es ateo, un inglés que es ateo, dicen que si los cristianos hubieran seguido al paso que iban en el siglo I y el siglo II, en el año 300 el mundo entero habría sido cristiano. Eso lo dijo un ateo. Bueno, yo lo creo firmemente. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que en el año 300 y tantos que encontramos a nuestro querido amigo don Constantino, ¿verdad? El emperador Constantino famoso, y la iglesia se desvió definitivamente en ese siglo, en el siglo IV, el siglo de Constantino y sobre todo de la mamá de él, Helena, que esa sí era cristiana, pero que había un problema, y es que la gente, cuando no tenía trabajo en las ciudades, concretamente en Roma, esa gente quería tener un trabajito del gobierno.
nada raro, ¿verdad? Porque todavía hoy pasa. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Como sabían que los obispos eran jueces nombrados ya por el gobierno de Roma y que tenían las basílicas a su disposición y todo lo demás, entonces se hacían cristianos, o sea, paganos mojados. Se hacían cristianos para hacerse amigos del obispo y para que el obispo fuera con las autoridades y miren, por favor, denle a este hombre un trabajo. Total, por decirles que así fue como se empezó a llenar la iglesia de personas que tenían muy poco de cristianos o nada. Personas que lo que estaban era buscando una oportunidad. De hecho, la palabra latina para hablar de los campos es la palabra pagus. Y lo gracioso es que los habitantes de los pagus no les interesaba tener trabajo del gobierno, porque los trabajos del gobierno eran en la ciudad y ellos tenían su campito y sus animalitos. Entonces ellos no se interesaban por hacerse cristianos, sino que seguían siendo paganos. Pagano significa habitantes del campo, porque los habitantes del campo no les interesaba quitarse de su idolatría, pero a los otros sí, a los otros de la ciudad sí, pero porque querían conseguir un puestecito. Está interesante eso, ¿verdad? Que hasta el día de hoy la palabra pagano significa otra cosa distinta a la que significaba. El caso es que la iglesia era una iglesia guerrera. No guerrera en el sentido revolucionario, sino en el sentido de gente firme, dispuesta a dar la vida por el Señor. Cuando las persecuciones estaban más fuertes, ¿saben lo que hacían los cristianos de Roma? Iban a un taller a trabajar, un taller donde todos fueran paganos, o sea, donde ninguno hubiera aceptado el cristianismo. Y empezaban a trabajar calladitos y ayudando a este, ayudando al otro, y sirviendo aquí, sirviendo allá, y todo lo que los paganos no veían, lo veían en ellos. Se iban convirtiendo uno a uno, uno a uno, uno a uno. Llegaba el momento en que el taller entero era cristiano. ¿Saben lo que hacía entonces el cristiano primero que había llegado allí? Renunciaba al taller y se iba a otro taller donde todos fueran paganos para seguir trabajando. Esos eran los cristianos del siglo I y del siglo II. Pero cuando ya en el siglo III lo que querían era tener un puestecito, pues entonces ya se acabó el problema. Y la iglesia fue perdiendo fuerza, fue volviéndose pasiva, fue volviéndose interesada, fue volviéndose una estructura. Todas esas cosas que nosotros sabemos, porque así es como llegó la iglesia a la famosa Edad Media. Y lamentablemente cuando llegó el mundo protestante, cuando llegó el protestantismo, ¿verdad? En el siglo XVI, la iglesia protestante imitó muchísimas cosas de la iglesia romana y no se levantó. Cuando único los cristianos han tenido fuerza ha sido cuando han sido perseguidos, cuando han tenido que luchar, cuando han tenido que esforzarse, cuando han tenido que dar la cara y decir, soy cristiano. Actualmente lo que tenemos es que muy pocas personas son capaces de decir, soy cristiano. Si a alguien le dicen, usted es cristiano, dice, bueno, sí, mi mamá era católica, bueno, sí, mi papá, no sé qué. No, 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 no. No es aquello de yo soy, yo soy, yo soy. No, eso ya prácticamente no existe. Y es una lástima que sea así.
Perdonen que use unas notas aquí, pero es que ya yo tengo 80 años. Tengan compasión de mí. Así que la iglesia se ha dormido mucho en sus laureles. Y hay una cosa que a mí personalmente me preocupó mucho cuando la comencé a ver en nuestras iglesias. Y me imagino que esto, muchos de ustedes, ¿qué me pasó aquí? Ok, ya. Que muchos de ustedes lo han pensado y a lo mejor ni se han atrevido a hablar. A mí me molestaba y me sigue molestando, con perdón. Me molestaba que al terminar el culto, lo único que se hiciera fuera, a ver, ¿quiénes quieren aceptar al Señor? Usted, venga para acá, vengan para acá, venga, vamos, repitan conmigo la oración del pecador. Hoy hicieron la oración del pecador y ya. Digo, ¿pero qué es esto? Me chocaba y me sigue chocando, sinceramente. Yo sé que en muchas iglesias se hace, pero no es suficiente. Cuando una persona, esta es mi opinión, cuando una persona ha oído un sermón que ha utilizado el Espíritu Santo para moverla por dentro y esa persona levanta la mano, hay que hacer con esa persona algo mucho más que el simple hecho de que llegue allí y repita una oración. Porque ¿qué oración es la que está repitiendo? La que le están diciendo. Hay algunas iglesias que, gracias a Dios, utilizan la cabeza para pensar de qué manera se le puede ayudar a esa persona. Y entonces llevan a las personas a algunas aulas, a algún lugar donde les explican mejor lo que acaban de hacer y lo que deben hacer de ahora en adelante. Y entonces las personas saben por dónde moverse, ¿comprenden? Pero ese es un problema que yo creo que las iglesias necesitan enfrentar para poder tener cristianos firmes y decididos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos cristianos firmes, no cristianos dormidos, no cristianos que van a la iglesia a sentarse en un asiento y que lo único que le preocupa a la gente de la iglesia es que echen algo en la ofrenda. No. Yo creo firmemente que debemos preocuparnos por unas estructuras muy sencillas, pero en las cuales los neófitos, ¿saben? Que se le llama neófitos o planta nueva, a los que son recién nacidos en el Señor. Que los neófitos, esas personas nuevas de la iglesia, reciban una orientación, reciban una paternidad espiritual. Que las mujeres de la iglesia sean madres de las mujeres nuevas y que los hombres de la iglesia sean padres de los hombres nuevos que aceptan al Señor Jesús en su iglesia y que los puedan guiar y que cuando tengan dudas tengan a quién llamar, tengan a quién consultar, tengan con quién hablar, con quién orar, que no queden simplemente perdidos en el desierto y ni siquiera vuelven al frente, ¿no? Aunque claro, siempre hay personas que van al frente cada vez que hay un llamado, pero no es eso. No sé si me he sabido explicar. La idea es hacer discípulos. ¿Cómo? La idea es hacer discípulos que permanezcan en la palabra. Exactamente. Hay que educarlos. Y educar no creo que quiera decir realmente dar clases de teología. No. Porque las clases de teología muchas veces lo que hacen es confundir la mente de la persona. Es ayudarlos, hacerles el labor de padres y de madres
y estar al lado de ellos y que ellos sepan que cuando dan un tropezón tienen de quién agarrarse. Y no tiene por qué ser siempre el pastor. No tenemos por qué volver loco al pastor. Si es que muchas veces un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia lo puede hacer mucho mejor que el pastor. No tienen por qué estar estorbando la vida del pastor y de la familia del pastor continuamente. Oiga, pastor, que esto y que lo otro. Oiga, como que fueran niños chiquitos que hay que darle la compota. No. Es que hay que crear ese sentido de paternidad y maternidad espiritual en los hermanos de la iglesia para que ayuden a los que vengan nuevos. ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza a caminar con el Señor, son muchas las puertas que tiene que pasar y muchas las dificultades que tiene que superar y muchas las cosas del mundo de las que se tienen que desprender. Y el Señor, como lo que quiere es formar a las personas, como lo que quiere es que esas personas sean firmes en su fe y que estén dispuestas hasta a dar la vida, tiene que enseñar, los tiene que enseñar a pasar esas puertas. Yo les digo sinceramente, yo empecé a pasar puertas cuando tenía 9 años. Y el Señor, yo le decía, Señor, ¿a dónde me lleva esta puerta? Y el Señor me decía, a ti no te importa a dónde te lleva. Lo que te importa es pasar por la puerta. Y yo decía, bueno, Señor, pasaba por la puerta. ¿Saben lo que encontraba al otro lado? Otra puerta. Y a veces al lado de esa puerta que Dios me estaba poniendo para hacer crecer mi fe, al lado de esa puerta me encontraba una puerta muy bonita con lucecitas de colores y abierta de par en par para que yo pasara feliz de la vida. A mí me han brindado 2 veces el profesorado en una universidad. Una en la Universidad de Santa Clara en Cuba y otra en la Universidad de Barcelona. Y las 2 veces me he dado cuenta de que era muy bonito y de hecho mi madre habría dado saltos al techo si yo le hubiera dicho que estaba de profesor en una universidad. Pero no era eso lo que Dios quería de mí. Amén. Esa es la otra situación que tenemos que aprender a distinguir cuándo es la puerta que nos abre Dios para que pasemos por ella o cuando es una puerta que nos abre el enemigo o que nos abrimos nosotros mismos porque es la que más nos gusta. No, ninguna de ellas. La del Señor es la que hay que aprender a pasar. La fe y la obediencia son las que nos distinguen a los cristianos. Distinguían a nuestros hermanos del siglo I y del siglo II, hasta el punto de dar la vida por el Señor. Y nos deben distinguir a nosotros también hasta el punto de dar la vida por el Señor. Nosotros también. Nosotros tenemos que permanecer firmes y tenemos que saber que lo que Dios nos ofrece no es una vida llena de dinero, llena de placeres, llena de buena vida. Lo que el Señor nos ofrece es una vida llena de Él. Si viene el dinero, que venga. Y si no viene el dinero, que no venga. Y cuando venga el dinero, viene para ayudar en nuestra familia y para ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor. Y según dice Pablo, a los de la fe primero, a los de la familia de la fe primero. Eso, creo que con eso hay bastante para ayudar a nuestros hermanos y hacer de nuestras iglesias unas iglesias que no sean un kindergarten. Oye, así es que yo me acuerdo una vez que a un
a un pastor le dijeron, no voy a decir el pastor ni el lugar, porque después estuve yo pastoreando en la misma iglesia. Le dijeron, eran las 2 de la mañana, lo llaman por teléfono, un miembro de la iglesia. Pastor, mire, que yo necesito que usted vaya a buscar gasolina en la gasolinera y me la traiga, que estoy en la carretera tal. Y el pastor fue, porque ese pastor era un santo, tanto que murió del hígado. Pobre hombre. Pero yo le hubiera dicho, oye, ¿y qué hacías tú en la carretera a las 2 de la mañana? ¿Por dónde tú andabas? Porque algo raro estaba pasando ahí. Pero por decirles que se comportan los hermanos muchas veces como niños porque no saben actuar como hombres. Y entonces van corriendo al que ven que es la autoridad en la iglesia, que es el pastor. Y el pobre pastor, oigan, ustedes sabían que todos los lunes en Estados Unidos hay pastores que renuncian a su pastorado, porque revientan el domingo y el lunes renuncian. Mire qué gracia, destruir la vida ministerial del pastor, destruir la vida de la mujer y destruir la vida de los hijos también, que los hijos de los pastores, difícil que las pasan. Y podríamos ahora ponernos a hacer cuentos. Bueno, creo que ya hablé más de la cuenta, o me equivoco. Así que ya quítenme el micrófono porque si no, estamos listos. Pastor. Yo quiero recordarte, Ángel, algo que nos dijiste y que ha sido lo que ha fundado mi vida. Lo que no pasa a través del filtro de la palabra de Dios, no lo acepto. No lo aceptes, no lo aceptes. Definitivamente. Ese ha sido un gran principio que me ha ayudado a mí y estoy seguro que a Pepe también. Si no pasa por la Biblia, no pasa. Ya. Sí es. Punto. Amén, amén. Gloria a Dios. Me alegro que te haya ayudado. Y ahora... Después no digan que el viejo habla mucho. Pero, ¿qué ibas a decir? No, que cuando me contrataron donde estoy ahora trabajando, les conté eso. Y después se dieron cuenta que, después descubrimos que allí había trabajado Ángel también en las publicaciones de las Asambleas de Dios. Ajá. Ahí estás ahora. Ahí estoy trabajando ahora, traduciendo y editando traducciones en español. En eso estuve yo trabajando mucho tiempo con... Te manda saludos Janet Arracibia y también Rebeca. Bueno, devuélveselo. Muy contento de que ellas se hayan acordado. Sí, te tienen en gran estima, Ángel. Sí, yo trabajé mucho en la escuela dominical. Sí, me contaron. Desde adulto. Ajá. Con Rebeca Club. Sí. Y, ellas no son mis jefas. ¿Son bicéfalas? No, son mis jefas. Ah, ay, Dios mío. Sí, no, tus jefas, bueno, pues les das mis cariños de mi parte. Ellas fueron conmigo, pero como que fueran de la familia. Ajá, sí. Es lo único que sentí cuando ya dejé de trabajar, ¿verdad? Bueno, hoy ha sido un día de recuerdos. Y la escuela dominical me gustaba mucho traducir. No, es hermoso, es hermoso. Me alegro de que estés tú traduciendo. Qué bueno. Sí. Qué lindo, qué hermoso lo que estamos escuchando, precioso. También tenemos a José Muñoz con nosotros. Hola, José. Todos te damos un abrazo, esposo de Verónica, que está en la otra cámara. Qué chévere. Pero no se llama José, se llama Pito. Conocido internacionalmente por Pito.
Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie que te va a poner la presión de que hay que decirte José. Yo ya me acostumbré. Tú sí, tú lo obligas incluso. No, para mí siempre es mi José. Ah, bueno, está bueno pues. Perfecto. Claudio, ¿tú quieres decir algo de la historia? ¿Tú quisieras decir algo de la historia, Claudio? Claudio, ubica. Claudio, quita el Ahí mute. está. Recordando todo lo que contabas, Pepe, cuando regresaste de Miami y tuvimos la siguiente reunión que teníamos en tu casa con el grupo de los 14 que éramos, 14 parejas, nos contaste que era lo que te había pasado y que nos hiciste un gran misterio para llegar al resultado de que te habías bautizado y que habías dejado de fumar, etcétera, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que te dije, bueno, ¿y cuándo podemos hacer nosotros esto? Porque hace rato que estamos sintiendo esa necesidad con Lilín. Así que estamos dispuestos. Y de ahí surgió que nos fuéramos a meter al agua en la casa de papá. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces nos avisaste que Ángel venía y toda la cosa y que la próxima vez que viniera íbamos a hacer reunión y nos preparamos y cubrimos. Pero era algo que había surgido eso al estar leyendo, al estar escudriñando y encontrar que era una necesidad interna que había que cubrir, ¿verdad? Que había que cumplir. Y casualmente vos regresás y contás, ya nos bautizamos, entonces nosotros dijimos, vámonos al agua. Y así fue como llegamos a ese paso, ¿no? A tomar esa decisión después de estar observando y viendo lo que había ocurrido en la vida de mis papás, que habían aceptado también al Señor. Y ya con el tiempo, después de que yo estuve en el Liceo Javier y tomé la decisión de, bueno, nos vamos, porque yo les reclamaba a ellos que porque se habían salido. Y después yo cuando comencé a ir con los carismáticos y les conté, entonces, cuidado, ten cuidado, me siento de cuidado. Y ya bautizados y todo, pues fue una bendición, ¿va? Fue ellos iban al Calvario y me llevaban a mí, pero no nos gustaba. Pero ya cuando comenzamos a caminar y seguimos en el grupo con ustedes, pues era más seguro el paso, viendo el testimonio de ustedes y del grupo que teníamos, que después de que nos bautizamos nos quedamos solo 10 parejas, otras 4 ya no nos volvimos a ver. Y te acuerdas, Pito nos recibió ese lunes o martes, no me acuerdo qué día teníamos reunión allá en zona 10, zona 9. Y cuando regresamos y entramos al parqueo, Pito me dice, andate, seguí de largo, andate, vámonos para casa de tu cuñada porque allá están esperando, porque allá ancho no se puede. Sí, ¿Te acordás, Pito? nos acordamos bien. Y entonces nos fuimos para allá a casa de Gladys y allá nos reunimos y allá estuvimos conversando qué era lo que había pasado. Fue una bendición tremenda. El ejemplo que ¿te acordás de Carlos, que en paz descanse, Carlitos? El cambio de él, de su vida, pues porque te acordás, trabajábamos juntos en ventas y que aquel decidiera dejar toda su vida y toda la cuestión, marcó en nosotros un cambio, ¿no? Una bendición. Hermoso, hermoso, todas las historias. Carlos Barrera. Carlos Barrera. Que te llamó, mira, Claudio quiere aceptar al Señor. Y nos fuimos para tu casa. Llegaste a tu oficina, después a tu casa. Qué hermoso, hermoso, hermoso. También está con nosotros Ramón Valdizón, que él estaba pendiente de escuchar la historia. Pero bueno, ya vamos a hablar de Ramón un rato. José, no sé si quieres saludar, decir algo, José Pito Muñoz. Pues mucho gusto de verte, Ángel Andrés, me imagino. Sí, claro. Ok. Me da mucho gusto. El hermano Ángel. Ok. Sí. Y ahora con mucha expectativa de poder participar esta noche de esta conferencia y pues
me recordó mucho todos el tiempo que se invirtió. Tú invertiste tiempo, muchos otros invertimos otro tiempo más para seguir siendo capacitados en esos primeros días después de que salimos de la Iglesia Católica, en el que tú fuiste un ente muy importante para darnos esa orientación necesaria, ¿verdad? Y de la cual yo agradezco muchísimo, porque si no, posiblemente andaríamos todavía como, como olas, ¿verdad? Que nos lleva de un lugar a otro, pero nos orientó correctamente y nos ayudó también a sanar muchas cosas que habían en nuestro corazón del pasado, ¿verdad? Y por eso estoy bastante agradecido contigo. Siempre te hemos recordado, siempre hemos estado preguntando por ti. Nos enteramos de la muerte de tu amada, pero siempre estuvimos atentos por saber cómo estabas. Y veo que estás bien. Que el Señor te bendiga hoy. Estoy con mi hijo y la familia de él, y la esposa de él es como que fuera una hija mía. Y los dos están atentos, que si quieres esto, que si quieres lo otro, que qué necesitas. Siempre, siempre, siempre. Qué bueno. No me puedo quejar. Si me quejara sería un malagradecido. Entonces, la barba de cuarentena. Sí, pura Tiene la barba. Coronavirus. Yo tenía ya también esa, pero decidí quitármela. Una de mis hijas me regaló una rasuradora nueva y dije, bueno, el mensaje está claro. Sí. A mí me gusta pito con barba, que conste. Se le ve muy bien. Bueno. Miren qué alegre estar reunidos y poder tener la libertad de hablarnos y todo. Pero para los que nos están escuchando, escuchar este algarabía, este gozo que tenemos entre nosotros, quiero decirles que esto que están honrando a un hombre como Andy, como lo están honrando, me encanta, porque dice la Escritura: benditos los pies de los que anuncian el Evangelio del Señor, las buenas nuevas del Señor. Y esto es glorioso, es lindo, dar gracias por lo que pasó hace tantos años. Pero lo que pasó dentro de la Iglesia Católica, que eso es lo extraordinario. Eso no existía, no había. Y que eso haya sucedido ahí, por eso estaba yo tan interesado en escuchar de Andrés, escuchar de ustedes. Ramón dijo, me conecto porque quiero escuchar esto, y me imagino que muchos que vieron el anuncio pues también estaban con esa expectativa, y no nos han defraudado, hermanos, porque realmente Lo que pasa es que no encontraron soga. Sí. Así es, pero mire, lo que Dios ha hecho es maravilloso, y hoy es el fruto. Y yo sé que el movimiento carismático siguió y sigue levantando gente, conociendo gente al Señor y siendo bautizados en el Espíritu Santo. Pero quiero decirles que esto también sucedía dentro de la iglesia evangélica, porque recuerden que la iglesia evangélica tenía dos grupos: los que creían en el bautismo del Espíritu Santo y los que no. Y muchos que no creían en el bautismo del Espíritu Santo decían del otro grupo que eso era del diablo. Imagínense ustedes, qué tremendo. Entonces la persecución también fue dentro de la iglesia evangélica. Pero lo glorioso acá es que nosotros, los que estábamos fuera, no teníamos mucha expectativa de lo que iba a pasar dentro de la Iglesia Católica, pero Dios que es maravilloso, a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro amado Señor Jesucristo tiene pueblo grande y enorme, gente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal, gente que realmente de todo corazón ama a Dios, y como Pepe dijo, yo sabía que había resucitado, y yo quiero de ese Jesús resucitado, y es maravilloso. Sigue Dios operando todavía grandemente en la Iglesia Católica, y gloria a Dios, y seguirá operando Dios también dentro de los evangélicos, para que dejemos
a un lado religión y sigamos al Señor como nuestro Dios y como nuestro Salvador, Jesucristo. Maravilloso, qué lindo. Y por supuesto, Pepe, tú tienes la palabra. Quisiera antes de concluir, honrar a esos hermanos Tim y Roberta Robinstein. Tim vive actualmente en Toluca, sigue ministrando, es tremendo misionero. Es una pareja pentecostal y el grupo, por eso yo anoté por ahí en unas notitas que nos mandamos antes, que asistimos a un grupo raro. El día que Andy me llamó y que lo fui a buscar, lo llevé a él y a Marcelino Ganzaraín, que era otro hermano marista, muy amigo de Andy desde niños. Los llevé a este grupo. Yo llevaba una semana ahí. Pero esta pareja, Tim y Roberta, debemos honrarlo. Yo creo que Dios los usó a ellos como... ellos mismos no lo reconocen. Yo se lo he dicho a Tim y ellos mismos no lo reconocen. Pero muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde puede llegar el efecto de lo que hacemos. Quiero referirme a un par de cositas que dijo Andy. Siglo I y II de la iglesia cristiana. La labor de uno en uno. Luego nos contó de los del taller donde se iban convirtiendo y los paganos y demás, y cómo este primero que había llegado, ¡pum!, renunció y se fue a otro taller. Esa actitud de estar continuamente proyectando a Jesucristo era la acción valiente de estos cristianos. El principio de los años 70 en Guatemala, para muchos de nosotros que éramos católicos, no fue nada fácil, ni siquiera ser carismático. Yo les digo, yo me busqué enemistad con mi socio de toda la vida, que era como mi hermano. Me busqué enemistad hasta con mi papá y mi mamá. Ellos, antes de que nosotros empezáramos a caminar después del bautismo en el Espíritu, como caminamos, mis padres iban a misa como casi todos, pues, cuando iban a misa, punto. Pero después se volvieron más papistas que el Papa. Y entonces me criticaban y me decían, o sea, aún en la familia y en la sociedad recibimos, Maide y yo, un gran rechazo. Cuando Andy decía hay que ser valientes, hoy todavía necesitamos ser valientes. Necesitamos atrevernos a hablar de Jesucristo en cualquier medio, sin miedo. Es un desafío, pero... meternos en la Biblia. Para los hombres especialmente les quiero decir que una de las primeras características de la hombría, como Dios nos diseñó, es el enfrentar desafíos. Así que gocémonos enfrentando ese desafío. Amén. Esto, cuando hablabas, Andy, me hizo recordar esto. Y fueron épocas bien lindas. Yo me acuerdo de Pito y Vero. Eran un par de niños. Un par de niños lindos. Todavía. Ya estás viejo, mano. Mírate la barba. Era una pareja preciosa. Los conocimos en el grupo donde ellos asistían en Zona 12. Todavía son una pareja preciosa. Todavía siguen siéndolo, pero lo han sido tantos años. O sea, son muchas cosas que nos disfrutamos de verdad. Y por ahí Regina Bianchi escondida, como siempre, a veces que el Huicho está, no quiere que lo vean. Pero está bueno, Regina, hola. Hola, Pepe. ¿Cómo están? Un saludo a todos. Uy, Luis está en otro Zoom, perdón, pero... Ya está durmiendo, ¿no? No, él está en otro Bueno. Zoom, con otro equipo, pero de asistencia para del país, pero está ocupado. No quería dejar de saludar. qué lindo verte, Regina. Saludos para Tenía ustedes años también, de no con verte. mucho cariño de lo que están comentando, si se puede opinar algo. Yo recuerdo a Tommy Robinstein, a ellos. Yo era una niña. Tim, sí. Sí, a ellos. Yo creo que visité su casa de chiquita. Y también recuerdo ir al Calvario. Visitamos también.
Y recuerdo ese avivamiento que había después cabal del terremoto también en Guatemala. Yo estaba como niña, entonces al escucharles y todo vienen memorias a mi vida. Y me da mucho gusto verlos, y también a Verónica, tengo lindos recuerdos. Igual, mija. De Maida y Pepe, también de los Toledo. Y hoy tuve el gusto de conocer a Ángel, Andrés, y le he escuchado, entré un poco tarde, pido disculpas, pero quisiera, si grabaron, escucharlo completo. Muy edificante su mensaje, que nos hace reflexionar y meditar. Y muchas gracias. Y hablando de esos tiempos, Luis, lo que decías de que también en la iglesia evangélica, yo por eso quería honrar a Tim y Roberta, porque Andy, si recuerdas, en ese grupo llegaban varios pastores que no habían recibido bautismo en el Espíritu nunca en su vida tampoco, no tenían ni idea lo que era. Yo recuerdo algunos de ellos, creo que entre los que llegaban estaba Gamaliel, Jorge López, ¿te acuerdas? Y llegaba Asunción Arimani, la suegra de Harold. Gracias a ella existe el Shaddai. Ella fue la que empujó a Harold después. O sea, Dios causó, no solo en la Iglesia Católica, Dios trajo el avivamiento a Guatemala. Así es. Es increíble cómo a través de una pareja sencilla, gente muy sencilla. Tim y Roberta, unas gente muy, muy sencillos, con 5 hijos, vivían allá en Dos Alicias, que después le dejaron a los que vinieron en el terremoto. Ellos vivían en Dos Alicias, allá en el fin del mundo, y tenían que venir hasta la zona 14 a tener las reuniones con nosotros. Tenían toda clase de problemas con los vehículos, o sea, hacían el esfuerzo que fuera necesario hacer por nosotros, a edificarnos a nosotros. Yo me acuerdo que en ese grupo con Tim y Roberta, en una de las reuniones, yo estaba sentado al lado de uno que, por cómo hablaba, me di cuenta que era cubano. Entonces, dije, vale, los cubanos nos reconocemos enseguida, porque aunque hayamos vivido en otro país y tengamos un poco de otro acento, pero a la larga nos reconocemos. Y ese cubano, cuando dio un testimonio, lo que habló fue de que él jamás en su vida hubiera pensado poder sentarse al lado de un católico. Estaba hablando de mí. O sea, pero lo decía con una expresión tan fuerte que yo tuve que soltarle una expresión muy cubana, que no la voy a decir aquí porque para muchos es una mala palabra muy fea, para otros es una mala palabra muy sencilla, pero yo tenía que decírsela. Porque, vaya, me chocó tremendamente. Le dije, ¿estás loco? ¿Qué es lo que te pasa? Pero él estaba expresando algo que vivía. Y yo creo que esto vino a romper mucho de esa separación, a la vez que Dios logró un avivamiento en ambos ambientes. Después de ese grupo, yo estuve, ¿qué? 9 años más. Mayra y yo estuvimos 9 años más siendo usados dentro de la Iglesia Católica, edificando mucho, llevando el Evangelio a muchísima gente, hasta que el Señor nos movió. Y el Señor nos movió, como contó Claudio, en la forma del bautismo y como todo este grupo de líderes que se reunían en mi casa, después pasamos todos a iglesias cristianas. A mí no me gusta decir evangélicas, digo cristianas, así ya no están, seguimos siendo cristianos. Y creo que fue un tiempo glorioso el que Guatemala vivió, y por eso quise honrar a Tim y Roberta, a Andy. Son personas que hay que honrar. Gracias, Pepe. La honra es al Señor y a ti también, a Claudio y a todos estos valientes hombres. Pepe, Vero, obviamente estuvimos hablando del Gato Vega y de otros más que Dios utilizó dentro de este movimiento, entre ellos mi hermana Hortensia y Rubén Darío, su esposo, que también fueron parte, y sí, ellos siguen siendo parte de la renovación, les cuento.
Ellos no dejan Rubén es muy fiel a ir a las iglesias a cantar, a llevar la alabanza. Mi hermana tiene grupos de oración y yo he llegado y mi hermana me ha invitado a grupos de oración en donde ha habido un sacerdote que ha ido a escucharme porque estuvieron también con un grupo con Carpio, un expresidente o candidato a la presidencia, no sé, vicepresidente de apellido Carpio, ahí por Vistahermosa. Hemos ido a predicar cuando hemos llegado a los grupos que mi hermana ha tenido, carismáticos, me lleva a mí a predicar. Pero bueno, todo esto para la honra y gloria de nuestro Señor. Quisiera saber si José Muñoz tiene algo que de contar. Sé que entraste un poquito tarde, José, no es ningún reclamo. Más bien, qué bueno que estás con nosotros, pero si tienes algo que contar, José, o algo que decir. Bueno, nada más que estamos pasando un tiempo hermoso con Verónica aquí, buscando de alguna manera la restauración de una relación fallida con nuestra hija y su matrimonio, pero creemos que hemos pasado un buen tiempo. Yo estuve involucrado a tiempo completo más de 32 años y es una época en la que me ha tocado invertirme en mi esposa, ¿verdad? Y ya es un tiempo para poder cosechar, ¿verdad? Y estamos de veras felices. Nos gustaría también que nuestros hijos estuvieran aquí, pero no se puede, ¿verdad? Gracias a la pandemia no nos dejan salir, entonces mejor para nosotros, ¿verdad? Así que estamos aprendiendo, nos involucramos donde estemos, siempre nos involucramos en la iglesia donde nos acepten y pues de una manera sencilla estamos sirviendo al Señor como se debe, no dejando de predicar el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, me agrada mucho verlos a todos ustedes. Son una gran bendición para nuestras vidas. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que lo que hemos recibido hoy es muy valioso, es parte de la historia, pero ha sido un reto también para nosotros ahora, Andrés, porque todavía la historia sigue por delante y hoy es para nosotros el recordarnos que no nos podemos acomodar, no nos podemos dormir en los laureles, como ustedes mencionaron, porque cada decisión de despojarnos de nuestra propia comodidad para predicar el evangelio y para manifestar el amor de Dios en el lugar donde vivimos, va a causar el efecto en muchas generaciones y va a cambiar la historia para muchas personas. Entonces, pensamos en un par de misioneros que tomaron una decisión y se despojaron de su comodidad y vimos un fruto. Pensamos en un hombre que era un sacerdote y estuvo dispuesto a dejar su posición de autoridad o de honra entre un grupo muy importante por seguir a Jesucristo. Entonces, el llamado para nosotros como hijos de Dios y como iglesia es precisamente no acomodarnos para recibir un sueldo, para recibir una posición gubernamental, para acomodarnos al ambiente o a la burocracia que nos esté rodeando, sino que regresemos a ver, Señor, ¿cómo que quieres tú que yo camine este tiempo en esta vida? Con tantas cosas que están pasando alrededor nuestro en la sociedad y por la pandemia, creo yo, gracias a Dios, estamos como más conscientes
de un llamado de Dios a nuestra vida, más conscientes de deténganse, miren, Él es un Dios de todo el mundo, ¿verdad? Él es un Dios global y nos está poniendo un alto de detenernos a nosotros como iglesia. Claro que lo hace como personas, ¿no? Y en unos es primerito regresar a evaluarnos, autoevaluarnos, luego ver cómo estamos en la familia, pero también ver en dónde está el corazón de Dios para que nosotros manifestemos ese corazón de amar a las personas y amar al mundo que tanto ama a Él y salir de nuestra comodidad. Me encantó ese ejemplo de la persona que cambiaba de taller porque ahí ya estaban todos cristianos. Y tantas veces que estamos en una iglesia, ya todos están ahí cristianos y no salimos a otros ambientes. Y eso para nosotros así debe de ser. Ok, aquí a todos están cristianos, ¿en dónde más? Hay gente que está necesitando escuchar el evangelio, ¿verdad? Y claro, no es trabajo del pastor o del sacerdote, porque todos somos llamados a ser sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, su pueblo, sus hijos, todos estamos enviados para para predicar el evangelio. Entonces, el reto es bueno y es alto. Yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí, no nos ha gustado la comodidad, nos ha gustado el reto y nos ha gustado el saber que hay que tomar riesgos. Los riesgos son necesarios para alcanzar más, para alcanzar un crecimiento y de la manera tan sencilla como el Señor nos lo pone, ¿no? Entonces, sin tanta teología, pero muy práctica en la palabra, de expresar el amor de Dios, de crecer, como dice en segunda de Pedro, añadir a nuestra fe la virtud, la paciencia, el dominio propio, el conocimiento, ir adquiriendo. Entonces, hoy, Señor, hoy hemos recibido así como un shot de ánimo y de alerta de no dormirnos en nuestros laureles, de no acomodarnos porque está rica la pandemia, no tenemos que ir a ningún lado, ¿verdad? Nos podemos relacionar aquí, pero es de preguntarle al Señor, Señor, ¿a dónde más? ¿A qué nivel quieres que crezca? ¿A qué otro taller vamos a ir en donde no te conocen para que tú seas conocido, ¿verdad? Entonces, mil gracias por esta palabra, pero yo sí quisiera que oren por nosotros, que oren por la impartición del Espíritu Santo por nosotros. Es algo que siempre vamos a anhelar, siempre vamos a querer crecer más. Queremos que sea vivificado en nosotros cada día, ¿verdad? Entonces, sí quisiera, Ángel, que nos bendigas, que bendigas a este grupo. De verdad, yo sé que el Señor es nuestro ejemplo, pero yo bendigo al Señor por personas como tú que han sido valientes para seguir al Señor, y queremos de ese tipo de valentía, valientes de renunciar a una comodidad y estar dispuestos a dar la vida por manifestar el amor de Cristo en medio de este mundo que tanto lo necesita. Así es. Pero antes de la oración, yo quisiera decirles que la próxima semana vamos a tener a nuestro querido Ramón Valdizón con nosotros y Arlina. La próxima semana, tanto el día miércoles en Vida en Familia como en Un Amigo Nos Visita el día viernes, van a estar con nosotros Ramón Valdizón y Arlina. Él está aquí, está conectado, muy calladito, porque dijo, yo quiero oír esa historia, tanto él como yo no fuimos parte de esto, pero yo estuve bien consciente de que esto rico que hemos recibido hoy, necesitaba yo escucharlo de vivir. Tengo el gran honor de tener a los que estuvieron metidos dentro de esto y que fueron autores de este cambio. Dios los usó grandemente. Entonces, para que sepan,
Qué alegría verles a todos, qué alegría verles y saludarlos a Verónica, a José, y que están en ese romance del Señor. Qué tremendo, buen ejemplo para nosotros, nos anima. Aquí estamos nosotros contentos de verles. Ya vamos a tener oportunidad de comprometerles a una reunión de estas, pero no les quiero comprometer en público. Ya cometí ese error con Ramón. Lo comprometí en público y después me arrepentí, perdón Ramón, por la osadía que tuve la vez pasada de comprometerte a la reunión. Sé que lo hiciste de corazón y que me hubieras podido decir no, pero yo me sentí mal después. Ya no quiero hacer eso con Verónica y Pito. Después voy a tener la oportunidad de llamarlos y hablar con ellos. Ramón, no sé si quieres decir algo, saludar antes de que entremos a la oración. Sí, gracias Luis, gracias Teresita. Pues un saludo a todos. Es una bendición verles, escuchar parte, ahí voy a escuchar la grabación y pues hay muchas cosas que uno ha vivido también que lo unen al grupo. Por ejemplo, Carlos Barrera fue compañero de promoción, nos graduamos el mismo año en el Liceo Guatemala. También yo soy exmarista, graduado ahí, ¿verdad? Entonces hay cosas y la forma como yo recibí al Señor, pues no voy a compartirles todo eso porque si no, ya no nos vamos de acá. Pero lo bonito es escucharles, verles, saludar a la iglesia allá en Ecuador y a cada uno de ustedes, hermanos. No cabe duda que Dios es maravilloso y hace cosas tremendas, ¿verdad? Así que les miro la próxima semana. Luis, gracias, porque si no es así no me invitas. Así que no es broma. Muchas gracias. Y Andrés, pues gracias por esa disposición en el corazón de servir al Señor, ¿verdad? Y dejar todo lo otro por servir al Señor. Feliz noche a todos y mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Entonces, Andrés y Pepe quieren cerrar, Andrés, con una oración por nosotros. Ya lo pidió María Teresa y pues será para nosotros lindo orarle al Señor bajo la gracia que Dios te ha concedido. Yo solo quisiera cerrar un tanto el círculo porque después que nos fuimos a la casa de Gladys, estuvimos varias semanas llegando allá, pero platicábamos de que necesitábamos algo más. Y entonces platicamos con Gamaliel Duarte y nos reunimos en casa de Pito. Y ahí llegábamos a reunión con ellos para que aprendiéramos más. Después de ese estuvimos como 3 meses ahí y después emigramos y nos fuimos. Yo me fui a Verbo y ahí Pepe estaba también. Y ahí fue donde nos conocimos contigo, Luis, con los que estaban en Verbo en esa época. Y ahí seguimos. Y de ese punto, la relación que tenemos con todos los que estuvimos en Verbo, que fue una gran bendición, una gran escuela, un aprendizaje tremendo, tremendos hombres predicando, tremendos hombres dando ejemplo. Y lo que aprendimos de ellos fue bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Gracias por ese tiempo. Fue una bendición. Gracias, Claudio. Andrés. Padre, en el nombre santo de Jesús, venimos a ti en este momento, sabiendo que tú tocas aquellos corazones que se dejan tocar. Te pedimos que a cada uno de nosotros le des la gracia de poder alcanzar a otras personas. Que no nos quede para nosotros únicamente todo lo que aquí se ha hablado y todo lo que nosotros hablamos y entendemos y leemos en tus palabras, sino que sintamos la necesidad de que tu Espíritu Santo llegue a través de nosotros a otras personas, Señor. Sabemos que en el mundo hay muchas personas que te necesitan y que tienen un corazón sencillo. Y porque tienen un corazón sencillo, esas personas te van a aceptar, Señor. Te pedimos que estés con nosotros para darnos la fortaleza que necesitamos, para darnos la firmeza que necesitamos y para poder nosotros bendecir a otros en tu nombre. Gracias, Señor, y sobre todo, qué bendición tan grande el que los hermanos habiten unidos,
en tu nombre, Señor, y que en tu nombre podamos hacer el bien. Gracias, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora aquí está. Mayra. Hola. Hola, Mayra. No, qué gusto verlos. Entré tarde, pero hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Ella estaba muy ocupada Con mi hija Rebeca. con nuestra hija más chiquita. Estaban las dos ocupadísimas en un juego de canasta. Pero oyendo Estaban todo, oyendo las dos, todo, ¿eh? oyendo todo. Y nos hemos Era recordado el juego de mi mamá favorito. Canasta. Hola, Maida. Hola, Siempre hola. ha sido la canasta. Mira cuántos años. Imagínese. Todos los días quiere jugar. Porque se aburre, porque se pasa todo el día trabajando aquí en la casa y después en la noche. Ella trajo de su oficina, les mandaron todo el equipo y trabaja desde la casa. Qué bueno. Sí. Está Entonces, todo el día encerrada. En la noche, mami, juguemos. Hay que honrar eso. Como te O sea que existen los juegos santos, ¿no es cierto? Existe el juego santo de No la... sé si tan santo, pero no la pasamos bien. Yo también tengo mi juego santo con el ajedrez, con Rodrigo Mena. Que aparece ahí. Rodrigo, salúdanos a Y Rodrigo. casi no se le ve, pero tiene una barba blanca porque se puso contraluz. Pero ya le identifiqué. ¿Cómo están todos? Pepe. Rodrigo. Un abrazo. No, hombre, Rodrigo, no te veo. Bueno, el juego santo es el dominó. El ajedrez no es. Dominó, sí. El dominó. Sí, señor. Bueno, y Rodrigo. muchas veces. Un gusto verte, Rodrigo. Un gusto verles a ustedes. Un abrazo. Y bueno, en el dominó he oído los nombres, no he tenido el gusto de conocerlos a todos, pero mientras conversamos ahí entran las llamadas y Luis no abandona el celular. Entonces entran las llamadas y es Claudio, alguien más, y entonces siempre los menciona y los conozco. Te va a ir por allá a dar un brinquito a jugar con Me van a tener que invitar a jugar dominó con ustedes. Pero ustedes juegan al doble 6 o al doble 9. Jugamos hasta el 12, ¿no? El dominó, Doble 12. de colores, el dominó mexicano. Tenemos el doble 12. Y yo sé que a los cubanos les encanta el dominó, así es que les retamos a un dominó. Que vengan los cubanos a jugar el dominó con nosotros. Aquí jugamos dominó, no importa si es doble 6, doble 9, doble 12, no me importa. Bueno, ahora ha sido un ayuno largo del dominó en esta pandemia, pero bueno, estamos esperando para ver cuándo, pero un gusto, Pepe, un abrazo. Quiero aprovechar la oportunidad para realmente le fallé al Señor y te fallé a ti. Y quiero pedirte perdón. Estás perdonado, hermano. Yo no tengo nada contra ti. Estás perdonado. Gracias. Dios te bendiga mucho. A ti, a todos, la familia. Bendiciones y que Dios les bendiga. Realmente oírles a todos ustedes, porque muchos han ido a las naciones, han venido al Ecuador, han pisado esta tierra, han dejado semilla. Y esto es una bendición enorme, es una bendición que da fruto. Sabe que en este tiempo el Señor está haciendo que esa semilla dé más fruto y muchas personas van a conocer por lo que ustedes hicieron en su debido tiempo, pero ahora sé que ustedes oran por todos nosotros y eso es una bendición adicional que multiplica el reino que el Señor quiere establecer. Muchas gracias, Rodrigo. Qué bendición verte, de verdad. Me alegro tanto de que hayas estado aquí hoy con nosotros. No te había reconocido porque yo tenía puesta la galería. Entonces estaba muy chiquito y está muy oscuro. Tenés que ponerte luz delante. Sí, es que este es el recoveco al cual me pusieron mi escritorio. Entonces
Ajá. porque acá vivimos las 3 generaciones en la casa. Entonces, como es una casa bastante amplia, vivimos las 3 generaciones, así que ya me fueron cambiando de sitio el escritorio. Hace un rato yo iba a recordar cuando jugamos voleibol en tu casa, y que era en tu casa que jugábamos voleibol, ¿verdad? Sí, seguro. En el patio de tu casa, pero que para los guatemaltecos que me están oyendo, estos ecuatorianos juegan voleibol con una pelota de fútbol. Imagínense cómo le cortamos los dedos. Están locos. Y de las antiguas, de cuero. De cuero y duras, duras. Uy, uy, uy. No, y en Quito ponerse a jugar voleibol es doble problema. Así es, digamos. Mayra, el primer viaje que fuimos, un viaje que fuimos a Quito con toda la familia, y Mayra, creo que cantaste ese día, ¿verdad? Me puse malísima. Pero se puso tan mala que se la tuvieron que llevar a darle Coca-Cola y no sé cuántas cosas. Después fuimos al hospital. Otro día al hospital. Tuvimos que ir al hospital y todo. Ahí por la altura es bien serio, así que ustedes están todos fortalecidos, pero además juegan voleibol con pelota dura de fútbol, imagínense. Dios santo. Así es. Rodrigo. Pero pasamos lindos tiempos y fueron de mucha bendición para los ecuatorianos y para esta casa, para nuestra familia. El Señor nos ha bendecido mucho. Esta casa ha tenido el gozo de recibirles a muchos de ustedes, y es de esa generación que estuvo trabajando fuertemente viajando por las naciones. Es una bendición, como les dije, lo que sembraron. Yo creo que tenemos que sacar una lección de esta pandemia. Todos saben cómo pienso yo. Del bichito que le tiene miedo a todo el mundo, el plan del diablo, etc. Pero tenemos que sacar una lección de esto, que nos ha servido de mucho para esto que estamos viendo hoy. Y creo que ya dentro de poco van a permitir que las iglesias se vuelvan a reunir en persona. En Guatemala tenemos un grupo de diputados que hoy presentaron una iniciativa de ley. Un montón de gente los están atacando, son de nuestro partido, el Partido Valor, con Suri Ríos. Pero pronto lo tendremos. Donald Trump aquí lo estableció muy fácil, dijo que las iglesias son negocios esenciales, y como se había probado que los negocios esenciales ya podían abrir, las iglesias pudieron abrir los que quisieron, pero tienen unas de reglas horribles. No vale la pena. Nos reunimos a 2 metros de distancia. Horrible. Con la siguiente. Pero nos reunimos. Pero yo creo que esta reunión hay que seguirla cultivando. Amén. Tenemos que hacer para que la distancia no nos aleje y no nos separe. Y aunque no estemos formando ninguna iglesia, aunque simplemente sea, debemos mantener algún tipo de reunión periódica. Y debe ser periódico, porque si no se pierde. Yo sí, de verdad, dejo la semillita para ver quiénes de ustedes. Luis es el indicado, porque Luis es el que sabe manejar esto mejor que nadie. Pero Luis, Ramón, algunos de ustedes hagan algo para que podamos seguirnos reuniendo en esta forma. Vale la pena. Vale la pena conocer a mucha gente a través de esto. Yo por eso siempre les digo, pongan el video, hombre. No importa que no estén maquilladas. Mire, Verónica no está maquillada. Ni yo tampoco. Mayra está en bate casa, entonces no importa eso. Esta es la libertad que necesitamos. Es la libertad de relación, de amistad. Es donde nos mostramos como somos y donde el Señor puede de verdad empezar a hacer cosas maravillosas entre nosotros. Por este medio, por un medio que nos une en la distancia. Algo que no conocíamos y que ha sido, digamos, nos ha forzado la situación. Así como Andy nos decía al principio que los momentos más difíciles de persecución han fortalecido a los cristianos. Así es. Y este es un momento que, aunque quizás no lo quieran ver como persecución, es persecución.
esta tal pandemia mentirosa es algo hecho por el hombre contra el hombre para acabar con dos tipos de cosas, con la reunión de la iglesia y con los ancianos. Así que los viejitos, cuídense. Andy, cuídate. No, yo tengo 6 años menos que tú, así que no me califico ahí todavía. Bueno, yo lo que digo es, y si vivimos, para él vivimos. Eso. Amén. Él estaba Yo quiero decir algo más. Ajá. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo muy especial. Y es que cuando crucificaron a Jesús, pensaron que habían derrotado, que habían ganado. El diablo creyó que había terminado todo. Pero Jesús resucitó. Igual, toda esta situación de pandemia, de encierro, aparentemente el diablo tiene control. No es así. El Señor tiene control y Él tiene el poder. Y Él está haciendo cosas que gracias a eso nos estamos reuniendo. Y tenemos que aprender a verlo así. Nuestro Dios está haciendo cosas poderosas, poderosas que nos sacuden por dentro. Y lo que tenemos que hacer es buscar permanecer en el Señor, estudiar su palabra, filtrar todo a través de la palabra de Dios y hablar en los medios en que podamos, proclamar a la vida de nuestro Señor Jesucristo y ser dóciles a la guianza de su Espíritu Santo. Y no religiosos. Amén. No religiosos. Bueno, ya veo que Pepe está picado, así es que tienen que venir a otra reunión, tienen que venir a otra reunión. Y Todo dime cuándo. Mira, así como le hiciste a Ramón, ¿qué quieres? Entre 15 días, ahí estoy. Ya me venga. El Yo que tenía tiene poder de convocación, el que tiene poder de convocación es Ramón. Ramón es bueno, tiene un poder de convocación tremendo. Y Verónica es una predicadora tremenda, ya la escuchamos, ya vamos a escuchar a Lili, ya vamos a escuchar a cada uno de ustedes. Entonces también tenemos el gusto de tener a José Navarrete, que está de pie en una foto, él es pastor aquí en Quito. Otro día se va a conectar con pantalla, pero bienvenidos a todos los que hoy estuvieron. Nos vamos a despedir de esta manera. 1, un saludo, así nos despedimos. 2, un abrazo. Sí, los que están acompañados se dan abrazos. Pues abracemos. Y por último, no un beso, muchos besos, muchos. Les amamos. Que Dios bendiciones, les amamos. Bendiga a todos. Bendiciones. Qué alegre verles. Un gusto. Saludos a todos, a la familia. Gracias, Andy Carrodegua. Bendiciones. Saludos a todos. Qué alegre verte, Ramón. Luis, nos vemos. Muchas gracias a todos. Ramoncito, saludos. Gracias, igualmente, bendiciones. Cuídense mucho. Gracias.